dado el atril alto hoy. Bueno. Eres la mejor, Cayetana. Así se empieza bien, ¿eh? Españoles de Cataluña, catalanes de España, ¡viva el Partido Popular! Todo esto, todo lo mío aquí, empezó hace unas 5 semanas, más o menos. Nuestro presidente, Pablo Casado, me llamó y me dijo: quiero que seas candidata del Partido Popular por Barcelona. Y yo dije: sí quiero. Y vinimos juntos hace 5 semanas, nos encontramos con este gran partido que aprovecho a dar las gracias y a saludar a Alejandro, que es lo mejor que tiene el Partido Popular, Dani, los candidatos. Los expresidentes, en fin, aquí hay mucha buena gente a la que tengo tanto que agradecer por su acogida y por su calidez y por su afecto. Pero bueno, vine aquí hace 5 semanas y dije un par de cosas en un acto con Pablo. Dije que soy una ciudadana española que se presenta por una provincia española en unas elecciones españolas. Y que no tengo que pedir permiso a nadie para defender la España constitucional, la única que importa desde Cataluña. Porque Barcelona es mía, tan mía como Madrid es vuestra. Y eso es lo que hemos demostrado a lo largo de estas 5 semanas. Eso es la ciudadanía, la coiné no solo de la lengua, sino de lo común, de la política, lo que nos vincula, lo que nos convierte en ciudadanos a todos, libres e iguales de una gran nación que es España. Quiero decir que ha sido una campaña muy emocionante. Ha habido golpes, hemos recibido algunos, digamos, hemos perdido kilos y hemos recibido muchos afectos. Y yo quiero hablar de los afectos. Yo sabía muy bien, porque no soy una recién llegada a Cataluña, llevo muchos años vinculada con esta comunidad, que existía una Cataluña abierta, tolerante, luminosa, demócrata, incluso heroica, una Cataluña llena de amor por la libertad y la igualdad. Lo vi en mis años, en mi primera etapa en el Partido Popular, cuando estuve aquí hace ya unos años, que sufrimos momentos duros también. Lo vi también con la pequeña plataforma Libres Iguales, que montamos una serie de personas de izquierdas, derechas, en fin, transversal, para defender los valores constitucionales, y que estuvimos en muchas partes de Cataluña, en Gerona, con la ayuda de Conchita y de Sergio Santamaría. Y lo vi sobre todo en aquella impresionante manifestación del 8 de octubre del 17. Una manifestación que tiene que ser y que es, y se verá así, y lo verán así, lo leerán así los historiadores, como un punto de inflexión en la historia de esta comunidad. Recuerdo subiendo la Vía Laietana con Mario Vargas Llosa, que él iba a hablar, y ver el mar de banderas y banderas y banderas y de catalanes que habían estado tanto tiempo completamente arrinconados, silenciados, con miedo, saliendo a la calle con sus banderas. Esa bandera que tanto les molesta. Ayer por la noche en el debate, una vez más, Rufián me decía: usted, la bandera, tienen una enorme bandera, les molesta la bandera. Le digo: sí, es que esa bandera es la libertad, la igualdad y también la fraternidad. Por tanto, ese espíritu del 8 de octubre, lo que pasó ahí, es lo que nos ha movido a todos, lo que nos mueve y lo que tiene que servir como gran punto de inflexión para la recuperación de la democracia en Cataluña, para que haya libertad, parece tan sencillo, libertad en todos los rincones de esta comunidad. Y en esta campaña, eso os decía, yo sabía que esto era así, pero en esta campaña he comprobado 2 cosas importantes.
que ese espíritu constitucionalista es muchísimo más fuerte de lo que muchos creen, empezando por los enemigos de la Constitución y los que quieren derribarla, y que solamente necesita de una cosa importante, es verdad. Necesita liderazgo, necesita el apoyo, el amparo y la atención del Estado democrático del próximo gobierno de España que va a liderar Pablo Casado. Y ese apoyo y esa atención del Estado democrático y de los partidos, del gobierno, como digo, la va a tener. Se la vamos a dar. Y añado, como casi nunca nadie lo ha hecho jamás. Ningún otro partido se la ha dado antes como se la vamos a dar nosotros. Eso es hoy, y ha sido estos días, mi compromiso personal, mi palabra. Anoche, en el debate de la televisión pública catalana, en eso que se llama el Minuto de Oro, quise citar a Su Majestad el Rey, de su gran discurso del 3 de octubre de 2017. Un discurso para adultos. Y quiero hacerlo hoy otra vez. Lo ha explicado muy bien Alejandro la importancia de la figura de Su Majestad como vértice de nuestro Estado democrático, de nuestro Estado constitucional. Voy a citar otra vez la parte clave de ese discurso. Dijo el rey el 3 de octubre de 2017. Sé muy bien que en Cataluña hay mucha preocupación y una gran inquietud con la conducta de las autoridades autonómicas. A quienes así lo sienten, les digo que no están solos ni lo estarán. Y dije anoche, me dirán, Álvarez de Toledo utilizando las palabras del rey, ¿no? Como decían ayer, Álvarez de Toledo se atreve a firmar la Constitución en las Ramblas, ¿no? Es decir, los mismos que intentan derrocar al rey y liquidar la Constitución, les molesta profundamente que defendamos y reivindicamos al rey y a la Constitución. Por eso he traído una Constitución. No podía traer al rey, claro. El discurso del rey, ese tan importante, lo han intentado prohibir en Cataluña. Es anatema para el nacionalismo. Quieren borrar sus palabras de la historia, borrarlas, expulsarlas de Cataluña, y por eso yo las hago mías, las reivindico, insisto, como la más firme y clara expresión de la voluntad democrática y del espíritu que nos anima. Como decíamos antes, frente a los falsos republicanos, el rey es el máximo defensor de la libertad, la igualdad y la fraternidad, y frente a los falsos dialogantes, la Constitución es la verdadera concordia y la verdadera paz civil. Eso es algo que tuve que decir anoche y que digo cada vez y no me canso de decirlo. ¿Cuál es el valor de esto? Esto no es solamente, digamos, cada partido tiene su programa electoral, pero esto es un mandato moral que tenemos que defender nosotros. ¿Y por qué es un mandato moral? Porque esto es la paz civil entre los españoles. Esto es lo que integra a los distintos en una democracia, lo que nos convierte en ciudadanos libres, iguales unos a otros, asumiendo nuestras diferencias. Esto es lo que convierte a España en un monumento de libertad y de civilización. Y por eso, sí, con ese viva el rey también, viva la Constitución. ¿Quiénes son los enemigos de esto? Los evidentes, los separatistas, los nacionalistas, los batasunos. Pablo Iglesias, que la enarbola mucho, pero el artículo 1 y 2, esos no ha llegado, está empezando por atrás. Pues a los nacionalistas y a los separatistas y a toda esta gente que odia la Constitución, en esta campaña lo que hemos intentado hacer y hecho, creo, es hablarles a la cara, decirles la verdad. Sin bajar los ojos nunca, todo lo contrario, levantando la cara, mirándolos a los ojos
y diciéndoles que pidan perdón. Que pidan perdón. Que pidan perdón por dos atrocidades que han cometido aquí en Cataluña, que son la primera, la fractura civil de esta comunidad, la ruptura interior de esta comunidad, y segundo, la decadencia. No me quiero alargar en los datos económicos, que hoy hay varios sobre los que se podría hablar, solamente recordar dos o tres importantes. De Cataluña, motor económico, orgulloso motor económico, una tierra siempre conocida por su fuerza empresarial, tuvieron que marcharse 5.500 empresas que facturaban 100.000 millones. Se fueron por el proceso y se siguen yendo. El otro día se publicaba que una media de 4 empresas al día siguen marchándose de Cataluña. Es decir, los efectos ruinosos del proceso siguen produciéndose aquí. Es una comunidad que ha despilfarrado en construcción nacional, una deuda que cuadruplicado en 10 años. Cada catalán debe el doble que un madrileño. ¿Y para qué? ¿Dónde está ese dinero? ¿En qué se ha utilizado? En estructuras, en artefactos, en observatorios, en chiringuitos, en subvenciones, en un inmenso tejido, en una costra nacionalista que impide que aflore debajo la fuerza de la sociedad, el talento de la sociedad, la capacidad de los catalanes para crear empleo, crear riqueza y prosperar. Eso es el nacionalismo siempre, una frontera, una traba y una costra. Pero nosotros hemos ido dejando en evidencia no solamente la decadencia económica, sino algo previo e importante. Es decir, las profundas anomalías que se producen aquí. Cataluña es una comunidad en un estado de anomalía democrática. También anoche salió el tema. A ver, algunas anomalías. A ver si nos parece normal que en una comunidad como esta ocurran estas cosas. Una televisión, TV3, pagada por todas, que humilla a la mitad. Una televisión pública cuyo director, moderador anoche, está procesado por desobediencia en una operación masiva de asalto a la democracia. Anoche le pedimos la dimisión y hoy se la volvemos a pedir. El adoctrinamiento grosero en las aulas, con el odio a España y una especie de ficticia construcción de una Cataluña que nunca fue, como dice mi profesor John Eliot en su libro, ¿no? Una idea de que existe una Cataluña contra España, dos entidades distintas. Falso, toda falsedad, ¿no? Por cierto, hoy el Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional 10 artículos de la Ley Educativa Catalana. Bien. Que sigan. Seguiremos trabajando para que haya una educación sin adoctrinamiento, para que haya troncales comunes, para que la inspección del Estado funcione aquí, para que se acabe con esa, no solo adoctrinamiento, sino enseñar a los niños mentiras. También hablamos de lo común, de la lengua, la koiné. Y tuvimos que decir algo muy sencillo y muy elemental, que es que no hay una sola lengua de Cataluña. No la hay ni en la historia, ni en el presente, ni en la ley. Y que el enorme valor del castellano no es que suene más bonito que el catalán, que eso es discutible, que tenga una mejor fonética, que tenga una mejor gramática, todo eso es discutible con las lenguas. ¿Quién dice cuál es mejor o más bonita? Pero el inmenso valor del castellano es que es la lengua común, la que nos permite comunicarnos a unos catalanes con otros y a los catalanes con el resto de españoles y a los conjuntos los españoles con millones de personas en el resto del mundo. Eso es una koiné y el valor de una koiné es inmenso. Tiene que ver con la comunicación y con la civilización. Y quienes utilizan el catalán para levantar fronteras, lo que hacen es jibarizarlo, pervertirlo, maltratarlo. Esos que dicen que aman el catalán son quienes en realidad peor lo tratan y peor le sirven. También luchamos
por la neutralidad de los espacios públicos, algo tan evidente también, ¿no? Los lazos amarillos. Incluso hemos logrado, no del todo, pero estamos en ello, que el amarillo sea de todos. Anoche. Muchas gracias. Otras formas de anomalías. La más grotesca, debo decir, que haya un señor en Waterloo dirigiendo los asuntos de Cataluña. Nos hemos acostumbrado a eso, pero no es abracadabrante. Y que su vicario, el que dirige los asuntos acá de la Generalidad, sea un racista. Pero es que un racista. Es decir, ¿no? Se molestan mucho, ¿no? Y dicen, no, ¿cómo han llamado al señor Torra xenófobo? Digo, pero usted ha leído al señor Torra. Usted sabe que yo tenía una lista aquí, pero es que me da vergüenza, de verdad. Me da vergüenza repetir las cosas que han dicho. Otra anomalía, y debo decir que la más grave, la violencia. La violencia que siempre sufrimos los mismos, los constitucionalistas. ¿Han visto ustedes alguna vez a una horda de constitucionalistas agrediendo a unos pobrecitos e inocentes separatistas? No. Siempre es al revés, ¿no? Siempre los mismos somos las víctimas de las agresiones y siempre los mismos son los que agreden. Y nos dijo la señora Borràs, candidata a estas elecciones, con quien tuve el placer de debatir ayer, dice, el que busca problemas los encuentra. ¿Qué problemas buscamos? La democracia. ¿Qué hemos encontrado? La libertad. Y eso fue lo que ocurrió en la Universidad Autónoma de Barcelona. Fuimos a provocar, sí, a los totalitarios en nombre de la democracia y encontramos la libertad. Y eso seguiremos haciendo. Me comprometo a ello. Ni un solo paso atrás, nunca. Lo dijimos en su día, la democracia siempre entra por la puerta principal y por la puerta grande. Y ahora haremos lo mismo en cada rincón de Cataluña, en cada pueblo, en cada lugar. A partir de ahí, hicimos algo importante. Estamos haciéndolo, es solo el principio, que es la reagrupación y el rearme del constitucionalismo. Lo contó también Alejandro, es primero apelar a la responsabilidad de los que han estado aquí y que quizás no hayan hecho todo lo que debían para defender la democracia. Los ciudadanos también tienen responsabilidad, la tenemos. No vale sentarse en casa y decir que mal va todo. Hay que plantar cara al nacionalismo también desde la esfera privada, desde la esfera de la casa. No basta con decir los políticos que mal lo hacen, ¿no? Hay que plantar cara los ciudadanos. Y luego hay que recuperar a grandes figuras del constitucionalismo, que no sean de nuestro partido, ¿qué más da? Esto es una batalla que va mucho más allá de nuestras siglas. Y por eso trajimos a personas importantes. A Rosa Díez, que debería volver a la política. A Fernando Savater. A Albert Boadella, que llevaba 15 años sin actuar en Cataluña, en un autoexilio, como tanta gente que está autoexiliada y la que queremos sacar del exilio para que una vez más estén en libertad en Cataluña. A José María Fidalgo, sindicalista, jefe de comisiones obreras durante 8 años, también estuvo aquí dándonos nuestro apoyo y diciendo que la izquierda ha renunciado a sus principios, ha renunciado a la igualdad y que nosotros, el PP, somos hoy quien defiende mejor la bandera de la igualdad. Es verdad, hay mucho socialdemócrata huérfano. Lo hay. Partido Socialista actual, empezando con Zapatero, pero el actual realmente ha traicionado todo lo que supone la teórica izquierda y los valores que debería defender. Y a esos también deberíamos dirigirnos. Apelar también a su responsabilidad y decirles que aquí tienen un partido que sí va a defender esos valores con la máxima convicción y con todo el coraje. Por eso, y voy acabando, prometo, siempre digo lo mismo, ¿no es verdad? El gran problema que tenemos, el gran problema español y la gran anomalía catalana y española
es, lamentablemente, el Partido Socialista Obrero Español, que ha blanqueado el nacionalismo, insiste en legitimarlo, insiste en, y este es su proyecto, premiar a los golpistas y abandonar definitivamente a los demócratas. Ese es el proyecto de Sánchez. Y por eso el PSOE, se pongan como se pongan, hay que decirlo claramente, se han autoexcluido del bloque constitucional. No es que nosotros les hayamos echado, es que se han autoexcluido del bloque constitucional. Yo ayer intenté hacer lo que había intentado en el debate con María Jesús Montero, lo que intentó nuestro presidente con el señor Sánchez, y yo también fracasé. Le dije, a ver, señora Batet, dígalo. ¿Piensan ustedes indultar a los golpistas? Me miraba para otro lado. ¿Piensan ustedes indultar a los golpistas? No, que hay que respetar a la justicia. ¿Respetar a la justicia? Como el señor Iceta, que fue el primero en hablar de indultar a los golpistas. Que las recetas se las den en casa. Es decir, esa es su intención, ese es su proyecto, porque esa es una forma de que Sánchez se indulte a sí mismo. Y ahora me van a permitir una digresión breve sobre el señor Sánchez antes de acabar. En el debate con nuestro presidente, en el que estuvo brillantísimo, de verdad, una mezcla de eficacia, de simpatía, de contundencia, de valentía, de buen humor. Realmente, de verdad, admirable, te lo digo sinceramente. El señor Sánchez me dijo, dígale a su diputada no sé qué, ¿no? Dígale, con esa cosa despótica, dígale a su diputada. No. A mí me gustaría dirigirme yo directamente a Sánchez, si quiere que hablemos de las cosas importantes, y decirle algo. Basta ya de instrumentalizar la violencia de parejas como un crimen político para tirárnoslo a la cara a la derecha. Basta de instrumentalizar el dolor privado. Basta de hacer de la violencia de género una sucia estratagema política. La violencia de pareja no es un crimen político, y lo voy a intentar explicar. No hay una organización de machos que manden a matar mujeres. Ni siquiera, pensándonos en el señor Iglesias, que esto lo de azotar a las mujeres hasta que sangren, esto digamos que más o menos le pueda ir o le va, ni siquiera en ese caso existe una organización machista-leninista. No hay una ideología detrás de un asesinato o una violación. No hay, insisto, una organización que diga matemos a las mujeres porque son mujeres. Sí la hay, por ejemplo, hay organizaciones que matan a infieles occidentales por el hecho de ser infieles occidentales. Hay organizaciones que han matado a españoles por el hecho de ser españoles. La hubo en el País Vasco y sus socios y amigos y sus herederos, ofrecen sus votos al señor Sánchez, y la hubo también aquí en Cataluña. Una organización que mataba a españoles por el hecho de ser españoles, que mató al alcalde Viola, que mató al empresario Bultó, que le pegó un tiro en la pierna a Federico Jiménez Los Santos. Y curiosamente, esos personajes, Carlos Sastre, se pasea por la televisión pública de Cataluña y ¿sabe cómo lo llaman? Gran reserva del independentismo. Lo diré una vez más para que se entienda. Porque ellos quieren hacer creer que existe una ideología de derechas que es la que se dedica al asesinato de las mujeres. Lo diré para que se entienda. La derecha, de la que me honro en pertenecer, no mata a mujeres. La derecha no mata a mujeres. ¿Y saben qué más? La izquierda tampoco. Y ahora sí, acabo. Y quiero decirte, Pablo, presidente, tres cosas.
La primera es gracias. Gracias por haberme ofrecido la oportunidad de asumir mi responsabilidad. No hay nada más importante en la vida que asumir su responsabilidad. Mi responsabilidad en este caso con los constitucionalistas de Cataluña, gente extraordinaria, heroica, que necesita de nuestro apoyo, de nuestro amparo, de nuestra protección, de nuestro liderazgo, y con los que tenemos una deuda enorme, pero una deuda que hemos empezado a pagar y que seguiremos pagando, con convicción, con coraje y, os aseguro, con un compromiso a prueba de todo. En segundo lugar, te lo he dicho, pero quiero repetirlo, que estoy, y creo que puedo hablar en nombre de muchos, de todos los aquí presentes, estoy muy orgullosa de ti. Has hecho una campaña impresionante. Yo pocas veces he visto a un líder político echarse un partido a la espalda en unas circunstancias tan difíciles, tan adversas, contra viento y marea, contra el desistimiento de unos y las malas artes de otros y el oportunismo de algunos, y hacerlo con tanta fuerza, tanta simpatía, insisto, y tanto buen humor. Y eso dignifica la política y dignifica a este partido. Y por último, lo más importante. Sé que vas a ser un extraordinario presidente del gobierno. El mejor presidente para todos los catalanes y, por tanto, también el mejor presidente para todos los españoles. Así que, españoles de Cataluña, catalanes de España, os dejo con el futuro presidente de una España de ciudadanos libres e iguales.